Hola, ¿cómo están? En esta ocasión se presentará un tema sumamente importante para conocer el acontecer de la educación y la crisis económica en México en un contexto del Tratado de Libre Comercio. Mi nombre es Ana Cristina García Gutiérrez y formo parte del cuarto semestre del doctorado en el Instituto de Ciencias Humanidades y Tecnologías de Guanajuato. Vamos a iniciar con el tema. Primeramente, vamos a iniciar identificando algunas de las características de lo que tiene que ver un tratado de libre comercio y cuándo inició esto. El primer tratado firmado en el mundo, en el Reino Unido, fue en Francia en 1891. Colombia, en la actualidad, tiene alrededor de 16 acuerdos comerciales con México, Estados Unidos, Chile, Cuba, Europa y Canadá. Estos tratados no tienen vigencia o un término, sino que permanecen activos hasta que una de las partes proponga alguna renegociación o su terminación. Y de esto tiene más que nada que ver con que cada uno de los países identifique sus fortalezas y debilidades y a través de esto realizar un análisis exhaustivo de los resultados que está teniendo en cada uno de sus países para poder promover o propiciar algún tipo de renegociación o terminación de este tratado siempre y cuando los dos países estén de acuerdo en hacer algún tipo de cambio. Los tratados de libre comercio no son todos iguales, eso es bien importante de considerar, y varían según su cobertura y su profundidad, ya que no todos abarcan los mismos temas y no todos los productos del país están dentro del tratado. ¿Esto qué quiere decir? Que los países tienen sus propuestas para poder comercializar a nivel internacional diferentes productos de un lugar a otro, más no todos esos productos están inmersos en este tratado, ni no todos los productos pueden ser transportables de un lugar a otro. Eso es muy importante considerar, ya que no todos tienen esta fortuna. Y deben de tener cierto alcance o eh, cubrir ciertos requisitos para poder hacer este tipo de transacción de un lugar a otro. Y pues como todo tratado, es importante considerar que todo esto tiene un fundamento legal muy específico y muy puntual para tomar en cuenta cada uno de los países y donde estos acuerdos deben establecerse de acuerdo a una proporcionalidad de necesidades y por supuesto debe de ser regido y establecido por considerar más que nada lo que tiene que ver con un fundamento legal que corresponda y que tenga que ver con reconsiderar cada una de las necesidades de cada uno de los países involucrados. Bueno, uno de los fundamentos legales importantes considera cuatro pilares de la política exterior. Más que nada, aquí en lo que se pretende, número uno, es fortalecer la presencia de México. Eso es muy importante considerarlo. Número dos, ampliar a competitividad o a cooperación internacional. Número 3, promover el valor de México. Número 4, velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero. Esos son como los objetivos principales o los cuatro pilares principales por lo que se rige el Tratado de Libre Comercio y el para qué se va a realizar. Aparte del fundamento legal que acabamos de ver como un objetivo principal, también están fundamentados en algunos documentos ya establecidos que tienen que ver con darle soporte a este tipo de tratados y que cualquier tipo de variabilidad o cualquier tipo de situación que no se convenga o que no se lleve a cabo o que no se cumpla, pues bueno, están estos documentos, este tipo de acuerdos que lo fortalecen o que se respaldan. Está el ALADI, que tiene que ver con la Asociación Latinoamericana de Integración. También en este acuerdo se encuentran algunos artículos importantes que fundamentan lo que es el Tratado de Libre Comercio. Está también el GATT en 1947, en su artículo número 1. Este más que nada nos habla sobre las características del tráfico fronterizo y de uniones aduaneras y zonas de libre comercio. Eso tiene que ver mucho como en el funcionamiento del acuerdo general y las responsabilidades que tiene que ver con el Consejo de Comercio de Mercancías. Esto más que nada es el centro de lo que las características o los requisitos aduaneros de transportar diferente mercancía de un país a otro. Está también la Convención de Viena en 1969. En su artículo segundo nos explica los términos empleados en cuanto a los tratados de acuerdo a los acuerdos nacionales en México, de acuerdo a lo que se tenga que ver con las aduanas, lo que tiene que ver con los términos y condiciones para poder transportar.
Está la ratificación, la ratificación, la aceptación, la aprobación, adhesión, donde el Estado es obligado por un tratado. Y por supuesto debe de tener y debemos de tener consideraciones en cuanto a que la existencia de las leyes federales que fundamentan ese tipo de tratados, las locales y algunos reglamentos ya establecidos para poderlo cubrir. Existe un objetivo general en cuanto a lo que tiene que ver un tratado de libre comercio. ¿Qué pretende? Pretende generar un crecimiento económico sólido, una creación de puestos de trabajo y una variedad de bienes de consumo, promover nuevas asociaciones y oportunidades de negocios. Las empresas que forman parte del tratado reciben un trato arancelario preferencial. Esto es muy importante considerarlo, ya que muchas de las veces no todos los países tienen las mismas oportunidades, pero en este caso, ya con el paso del tiempo, se han rebajado los aranceles o los pagos o los impuestos para poder transportar algún tipo de material de un lugar a otro. Otro objetivo también es lo que les comentaba ahorita, que es reducir aranceles. ¿Qué son los aranceles? Son impuestos que se pagan de un país a otro para poder entrar o transportar materiales o insumos o diferentes tipos de artículos, pero que para ello deben de cobrar o se cobran un impuesto para poder hacer este trámite. Entonces, en este caso también el Tratado de Libre Comercio tiene como objetivo identificar los impuestos que se están trabajando de un país a otro y por supuesto reducirlos en su gran mayoría. Bueno, aparte de reducir los aranceles aduaneros o eliminarlos, ¿para qué es esto? Para lograr que nada restrinja el comercio entre las naciones firmadas. Siempre se buscan los intereses, ¿no? De un país a otro, entonces pues esto tiene mucho que ver con el reducir los impuestos para poder transportar de un lugar a otro. ¿Qué ventajas? ¿Qué ventajas tenemos en el Tratado de Libre Comercio? Bueno, vamos a mencionar algunas. Esto más que nada tiene que ver con aumentar el comercio y la inversión extranjera. Esto es importante considerarlo. Otra es importar y exportar entre las naciones firmadas, obteniendo mayores ganancias, todo con fines económicos. Eliminar las barreras entre el comercio de los países implicados. Esto es bien importante considerarlo, ya que a partir de este tratado, pues bueno, ya tenemos un poco más de industrias, un poco más de tiendas, un poco más de productos de otros países que pues antes no se tenía tanta facilidad para obtenerlos. Otro punto también como una ventaja es estimular la producción. ¿La producción en qué sentido? Pues al momento en el que se instauran aquí diferentes pues fábricas o diferentes instituciones o diferentes tiendas comerciales, pues ya se está valorando la posibilidad de estimular la producción en cada uno de los países donde se integra este tipo de empresas y por ende de trabajo a las personas que están inmersas en la sociedad de acuerdo al país o al estado donde se establezcan. Vamos a ver ahorita las desventajas de todo esto, ¿no? Pero por lo pronto estamos viendo las ventajas. Otra ventaja es la generación de condiciones para una competencia justa. También vamos a ver ahorita las posibilidades en cuanto a la competencia justa, pero tiene que ver más que nada con las principales ventajas de este tipo de tratado. Ahora sí, vamos a identificar y analizar las desventajas. Como en todo tratado, eh, se pueden tener objetivos muy viables, muy positivos, pero pues siempre se tiene algún tipo de reserva en cuanto a algunas desventajas a nivel social, cultural y económico de los países implicados. Algunas de las desventajas son las siguientes. Favorecer más a los mercados con mayor poder adquisitivo, generando condiciones de desigualdad económica. Esto lo estamos viendo en México muy palpable en relación a que los que más tienen se ven más favorecidos. ¿Por qué? Porque hay varias empresas internacionales o nacionales, pero que muchas de las veces tienen siempre un poder adquisitivo mucho mayor a todo lo que tiene que ver con comercios locales del mismo cada uno de los estados y por esto pues lógicamente se ve desfavorecido en muchas de estas situaciones. Es el caso muy claro de las tiendas departamentales de grandes cadenas que se ven desfavorecidos lógicamente los microempresarios de aquí mismo de México que pues abren sus pequeñas o medianas empresas, pero pues que lógicamente está muy lejos de ser competitividad para ese tipo
de cadenas comerciales que tienen ya un trasfondo económico significativo y que tiene que ver con lo que es el Tratado de Libre Comercio. Otro punto en cuanto a desventaja es que algunos sectores del país no se ven beneficiados con el tratado, ya que los pequeños productores locales se ven incapacitados para competir en cuestión de igualdad con los grandes productores extranjeros. Es lo que comentaba ahorita como ejemplo. Y lo vemos muy palpable aquí en México, ¿sí? Existen muchas tiendas departamentales, empresas extranjeras, donde muchas de las veces solamente la mano de obra local es la que se está viendo beneficiada y en cierta forma, porque pues también se tienen muchos horarios de trabajo y cargas de trabajo exhaustivas donde la remuneración es poca. Es una de las desventajas principales que se palpan mucho ahorita en nuestro país. Otra desventaja es el aumento del desempleo e inestabilidad económica en las naciones más débiles comercialmente. Y pues lógicamente el que más tiene más gana. Aquí en este punto se tiene la desventaja de que las grandes empresas están entrando a los países muchas de las veces ya sin pago de aranceles, se apropian de las riquezas naturales, de las riquezas culturales y económicas de los países y pues lógicamente si hay una estabilidad o una debilidad económica en cada una de las instituciones o en cada uno de los lugares donde se rige más este tipo de comercios, y pues lógicamente la clase más desfavorecida pues es la sociedad, ¿no? Y lo estamos viendo por ejemplo México como no potencia mundial como se quisiera, a pesar de que el país de México es muy rico en recursos naturales, en cuanto a mano de obra también, pero no se le da la importancia como tal, sino aquí más que nada se le da un poco más de importancia a las empresas extranjeras, donde tienen más posibilidades económicas de explotar más que nada lo que tiene que ver con las cuestiones económicas de los países. Vamos a ver ahora algo muy interesante y muy importante. Ya analizamos lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, pero más adelante se instaura un tipo de tratado que ya embarca lo que tiene que ver con Estados Unidos, Canadá y México. Este tipo de tratado es llamado TLCAN, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tan comúnmente conocido como el TLCAN. Vamos a analizar qué tiene que ver o vamos a conocer el tipo de tratado, cuáles son sus características. México cuenta con 12 tratados de libre comercio. Este es un dato muy interesante para analizar, con 4 países. Uno de los más significativos es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. Este documento incluye 8 secciones, 22 capítulos y 2.000 páginas, siendo firmado entre México, Canadá y Estados Unidos. Este fue firmado el 17 de diciembre de 1992 y entra en vigor el 1 de enero de 1994, donde se establecen las reglas que rigen el comercio y las inversiones entre los tres países. Eso es bien importante identificar y conocer, ¿sí? Siendo un proceso de apertura y ampliación del mercado norteamericano que facilita la circulación transfronteriza y poco a poco se han eliminado las restricciones del comercio. Pues aquí estamos observando una limitante muy importante en cuanto a que todo sea, digamos, de una manera equitativa entre los tres países, pues porque lógicamente estamos viendo aquí las potencias económicas, cuáles son las más favorecidas y las no tan favorecidas. Y por ende, pues se ve como resultado eh, la baja del rendimiento económico en los países. El 1 de enero del 2008 se eliminaron los últimos aranceles o productos que cumplen las reglas. Aquí tenemos ya la fecha exacta, donde se eliminan los aranceles. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta fecha ya se eliminan los pagos, se eliminan los impuestos para poder transportar diferentes materiales o diferentes insumos de un país a otro. Y pues esto da un paso libre, completamente un paso libre para transportar cualquier tipo de producto e insumo de un país a otro sin ningún tipo de limitación como tal. Y pues lo hemos estado viendo, ¿no? Ya estamos invadidos de diferentes productos extranjeros y muchas de las veces los mismos locales ya ni los fabrican o ya ni se consumen por los mismos integrantes de los estados o de cada uno de los países, en este caso pues México. Bueno, comentaba que el 1 de enero del 2008 se eliminaron los últimos aranceles a productos que cumplen las reglas,
aumentando la competitividad en el Tlalcan en el mundo, pero esta debe actualizarse, ya que no ha sido equitativa entre las naciones. Esto es muy importante considerar. Y bueno, esta pequeña imagen se las quiero compartir para analizar una aportación o un ejemplo muy burdo en cuanto a este punto del Tratado de Libre Comercio y las desventajas que se tienen, tanto con su misma población y con su misma gente en cuanto a las oportunidades educativas de aprendizaje que se tengan, las carreras, las licenciaturas, los egresados o los profesionistas de este país que es México, y cómo se ve la competitividad tan dañada y tan poco remunerada y tampoco, este, digamos, reconocida en cuanto a lo que debería de ser cada uno de los profesionistas mexicanos, y pues que estamos en mucha desventaja en cuanto a pago y en cuanto a otro reconocimiento a nivel internacional. Y bueno, el analista Carlos Muñoz aporta un ejemplo muy palpable en relación a la creación de que cada uno de los profesionistas mexicanos muchas de las veces no se les da ese reconocimiento que se tienen ni se les da ese valor como, y ni se les reconoce tampoco sus capacidades intelectuales, ni se les reconoce sus capacidades como trabajadores para la creación de diferentes eh, momentos, situaciones. En este caso, pues él menciona a Carlos Muñoz el ejemplo palpable de la creación de un avión, donde muchas de las veces él comentaba que si algún mexicano lo crea, muchas de las veces no cualquier mexicano, no cualquier persona se quiera subir al mismo avión por la duda de que si realmente pueda funcionar o no. O sea que entre nosotros mismos mexicanos nos ponemos al pie. Muchas veces mientras los mismos mexicanos no nos damos ese valor que se tiene para poder dar las oportunidades y brindar oportunidades a los mismos mexicanos que somos genios, que muchas de las veces se tienen algunas creaciones importantes a nivel científico y que no se les da la importancia aquí en México. Esas personas pueden llegar a otro país y ahí es donde se les da la importancia y donde ahora sí aparecen a lo mejor en algunas revistas internacionales de ciencia y tecnología, donde se les da el reconocimiento y se les da el mérito de la creación de algo importante y significativo para la sociedad a nivel mundial, y que hasta entonces se reconoce, ah, mira, era un mexicano el que lo creó, ah, era un mexicano el que lo descubrió. Entonces, él sí comenta mucho en el sentido de que la creación de empleos aquí más que nada en México, de acuerdo a algunas instituciones educativas o laborales, más que nada es para solventar las necesidades de algunas empresas en cuanto a obreros, que todos nos enfoquemos en construir eh, a lo mejor a nivel educativo cuestiones más que nada laborales en cuanto a cubrir lo que es ser obreros y dar servicio a las empresas internacionales, pues lógicamente con un pago mínimo. Entonces, muchas de las veces no se le da la importancia y el valor a lo mexicano, desde lo que tiene que ver con productos, desde lo que tiene que ver con mano de obra, y que se le dé pues ese realce, ¿no? A lo que tiene que ver la importancia de la mano de obra mexicana y todos sus genios que tiene. Vamos a continuar. En el 2017, cuando Canadá exigió que en México se equipararan los salarios de los obreros con México, Canadá, Estados Unidos, el secretario nacional de Trabajo expresó que la mano de obra mexicana no está preparada ni al nivel de los socios comerciales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Aquí está más claro. Está clarísimo lo que acabamos de comentar como un ejemplo burdo en la diapositiva anterior. Y aquí estamos viendo que no se le da ese valor a lo que es la mano de obra mexicana. Vamos ahora a pasar a lo que tiene que ver con la educación y las carreras universitarias y cómo éstas han impactado en el Tlalcan. Y pues muchas de las veces hay cuestiones positivas, pero también se inclinan un poco más a la desventaja. Vamos a analizar este punto. En el tiempo que estuvo de secretario de Educación Ernesto Zedillo, en el periodo de Salinas de Gortari, inicia la estructura de educación universitaria enfocada en crear obreros y mano de obra calificada. Este era su principal objetivo, o ese tinte que tenía lo que tiene que ver la estructura universitaria. Se mantiene en vigor la Universidad Politécnica Nacional, las universidades tecnológicas, bachilleratos tecnológicos, sin aún lograr estar a la par en salarios con obreros
de Norteamérica. Yo creo que sigue sin estar, ¿verdad? Sin estar a la par. Ok, otro aspecto fundamental del tratado se encuentra en la posibilidad que representa para Estados Unidos y Canadá el formar con México un bloque de defensa contra la embestida competitiva de Japón y algunos países de la Comunidad Económica Europea, al evitar los perfiles educativos, Centro de Estudios sobre la Universidad la UNAM, y la triangulación de sus exportaciones y el puente que supondrá México para las inversiones destinadas a satisfacer el importe de mercado de América del Norte. En nuestro país, hasta la fecha, solo existe un proceso administrativo de registro de título y expediciones de cédulas. Vamos a ver este punto que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no se le da la importancia también a nuestras diferentes bienes adquisitivos en cuanto a la profesionalización de las personas. Aquí vamos a observar que en nuestro país hasta la fecha solo existe un proceso administrativo de registro de título de expedición de cédula profesional integrado por parte de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, y ante las direcciones de profesionales de los gobiernos estatales que así lo requieran. Solamente se requiere un mero trámite, por ejemplo. ¿A qué se refiere esto? A que si tú vienes de otro país, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, y traes un título que te expidió tu país para ejercer, ser médico, ser licenciado, abogado, cualquiera de las profesiones, llegas aquí, quieres ejercerlo por cualquier situación de cambio de domicilio y simplemente ocupas cumplir con un trámite fácil y sencillo para que se te avale tu cédula, una cédula profesional y tú puedas ejercer sin problema tu profesión. Entonces, aquí es muy fácil realizar ese tipo de trámite y acoge muy bien a los norteamericanos o a los extranjeros para poder ejercer algún tipo de profesión con un trámite simplemente muy sencillo. Esto pone en desventaja a México, por supuesto, ya que resulta más fácil para los estadounidenses o canadienses prestar sus servicios en México, ya que solo tienen que hacer un trámite administrativo, que para los mexicanos prestar sus servicios en otros países donde deben de someter a un proceso de acreditación y certificación. Mientras un extranjero viene a México y hace un trámite súper sencillo para que le den una cédula profesional y pueda ejercer en el país, en este caso o en mi caso, si yo fuese a un país extranjero, yo sí debo de someterme a un proceso exhaustivo para ser acreditada y poder obtener una certificación de ese país para poderlo cubrir y cumplir y poder ejercer. Lógicamente no se compara, cada uno de los procedimientos están lejos de alcanzar uno de otro, ya que pues aquí está todo a la mano y de aquí para allá es un poco más complejo y más difícil poder realizarlo. Aquí estamos en desventaja. Es por ello que desde 1993 y hasta la fecha se han venido haciendo esfuerzos por lograr establecer reglas para el reconocimiento trilateral de títulos y grados entre algunos colegios de profesionales, los que se han reunido en varias ocasiones para definir la forma en que se acreditarán estos títulos y cómo será el mecanismo para pedir las licencias temporales para la presentación de servicios, para la prestación de servicios profesionales fuera de nuestro país de origen. Y bueno, pues ya hemos visto y analizado este tipo de situación y cómo afecta incluso el Tratado de Libre Comercio a lo que tiene que ver con los profesionistas de los países, en este caso pues desfavorecidos. Por lo que se plantea la necesidad de modificar y adecuar la legislación a las características de la normatividad estadounidense y canadiense, que también implica, entre otras cosas, abrir áreas protegidas de la propiedad intelectual. Eso es bien importante considerarlo y que se llevase a cabo como tal, y entrar de lleno a la competencia en materia de innovaciones. Y bueno, aquí presento las referencias con las que realizamos esta presentación. Me despido, muchas gracias por su atención. Espero y les haya servido y les haya sido de utilidad. Hasta luego.